Llegamos hoy a la parte final del tema que hemos tomado en estos últimos domingos de la mujer samaritana. Esto viene en un paquete del tema general que hemos iniciado conociendo y siguiendo a Jesús. Hoy vamos a observar cómo es que después de un diálogo entablado entre Jesús y la mujer samaritana, llega a un término donde esa plática tiene un resultado muy especial. Al principio observamos como que la mujer samaritana no entendía el proceso de la espiritualidad del mensaje, pero conforme fue comunicándose, conforme fue escuchando, conforme fue absorbiendo aquellas palabras, sus ojos se van abriendo, su entendimiento se va abriendo de tal manera que llega un momento en la conversación en que lo que ella sabe, lo que a ellos les han enseñado, coincide con lo que Jesús le está hablando. Ahora mismo yo quiero hacerle una aplicación a su vida. ¿Qué sabe usted de Jesucristo? ¿Qué sabe usted de Dios? ¿Y en cuánto coincide lo que nosotros estamos predicando con lo que usted sabe? ¿Tenemos alguna unión en el mensaje o es totalmente separado de su conocimiento a lo que hoy estamos estudiando en la palabra de nuestro Dios? Han pasado muchos años, han pasado siglos en que el mundo en el que nosotros vivimos ha tenido acceso a tener en su casa una Biblia. Hace muchos años era prohibido tener una Biblia. Hace muchos años no tenía acceso la gente común a tener un libro sagrado en su casa. Es por ello que antes de que continuemos con este tema, yo quiero invitarle a que lea la Biblia que tiene en su casa. Y si que por alguna razón usted no tiene una, aquí tengo un número. Y en este número usted puede llamar. Le vamos a hacer llegar una Biblia a su casa, para que usted pueda ver que lo que estamos leyendo, estamos estudiando, coincide precisamente con lo que usted va a leer. La mujer samaritana, ese es el concepto final de lo que continúa. Muy bien. Entonces observamos que la mujer samaritana, en la plática que Jesús tiene con ella con relación al agua, a ella le cuesta un poco entender. Le costaba, como a muchos de nosotros cuando hablamos de cosas espirituales, nos cuesta entender. Pero aquí viene un proceso dentro de la plática. Jesús le dice algo a la mujer samaritana: ve y llama a tu marido. ¿Sabe cuál es la respuesta que ella dio? No tengo marido, Señor. Cualquiera que no tiene el conocimiento que Dios tiene, la omnisciencia de Él, que lee todos los pensamientos, se lo hubiese creído. Pero Jesús, en su sabiduría inmensa, le dice: bien has dicho, no tienes marido, porque el que ahora tienes no es tuyo, porque 5 maridos has tenido. Si vemos poco en ella el conocimiento del agua, ahora ella despierta cuando le dicen una gran verdad en la vida de ella. Cuando le están diciendo algo que solo ella lo sabía. Cuando le están señalando algo que pensó ella que solo ella tenía guardado ese secreto. Hoy podemos ver entonces la omnisciencia de nuestro Dios. Él conoce todo. Él sabe todo. Y así como pudo hablarle a la mujer samaritana de los 5 maridos que había tenido, hoy también puede hablarte a tu corazón del deseo, de la ilusión, del sueño, del fracaso que tú tienes en tu vida. Él conoce tu vida como conoció a la mujer samaritana. Y la reacción de esta mujer frente al conocimiento de una gran verdad hizo
que en su mente inmediatamente se alumbrara y dijera: este no es una persona común y corriente, este ha de ser un profeta. Y ella misma le dice: Señor, tú eres un profeta, porque nadie que yo conozca sepa tanto. Si tomamos en cuenta que samaritanos y judíos no se cruzaban palabra, mucho menos que se conocían. Pero es ahí donde vemos nosotros lo que acabo de decir, el conocimiento de Dios. Usted y yo no nos conocemos, pero hay alguien que nos conoce, hay alguien que sabe lo más interno de nuestro corazón, y Él, a través de su palabra, nos hace encontrarnos a nosotros mismos y nos hace recordar la realidad de nuestra vida. Es posible que en más de alguna ocasión a ti alguien te ha hablado de la Biblia y tú has dicho: ¿y cómo lo sabe? ¿Cómo lo supo? ¿Quién le contó? Pues la Biblia, que es la palabra de Dios, sigue siendo igual que Jesús cuando Él encuentra a la mujer samaritana y le dice: ve. Pero la mujer samaritana, todavía con un poquito de dureza en su corazón, le vuelve a la carga y le dice: Señor, pero es que ustedes dicen que solo en Jerusalén es donde se debe buscar a Dios, que solo allá es donde se debe sacrificar. Nosotros aquí en Samaria también tenemos donde hacerlo. Queriendo ver la diferencia, Jesús le dice: mas la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La mujer estaba todavía con su idea. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a adorar? ¿Va a ser en Jerusalén o va a ser aquí en Samaria? ¿O va a ser aquí en este lugar que nuestros padres nos enseñaron? Sí, Jesús le descubre una gran verdad y ahora ella viene ya con la duda: ¿será que es un profeta? Porque si es un profeta, entonces sabe de todo. Yo quiero decirles, hermanos y amigos, que Dios sabe todo. Sí, Él conoce todo. Si tú tienes una duda en tu corazón, aquí en la Biblia está la respuesta. La Biblia, que es palabra de Dios, tiene respuesta para toda pregunta. Y entonces la mujer samaritana dice: es que ustedes dicen que tiene que ser en Jerusalén, nuestros padres dicen que es en Samaria, y él le dicen: la hora es, y hoy es, en que el Padre busca verdaderos adoradores. ¿Qué es el pensamiento que Dios quiere poner en el corazón de aquella mujer? ¿Qué es lo que Jesús está transmitiendo en su mensaje cuando le está diciendo: Dios quiere verdaderos adoradores? En el mundo en el que nosotros vivimos, ¿ha escuchado usted ahí a un maestro de alabanza, a un cantante que poco a poco ha ido progresando en apariencia y ahora es un adorador? ¿Ha escuchado eso? Sí, ese término no se usaba antes, pero hoy cada vez van renovando, dice que para ir aplicándose al día. Pero si usted ve aquí una persona que adora a Dios, es aquella persona que le respeta, es aquella persona que ama a Dios, es aquella persona que tiene en su corazón ese deseo de obedecerle, ese deseo de amar a Dios, cumpliendo el primer mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios le está enseñando. Jesús le está enseñando a la mujer samaritana: tienes que amar en verdad. Pero para que tú puedas llegar a amar a Dios, tienes que estar convencido que el Dios a quien tú estás siguiendo, al Dios a quien tú le has entregado tu corazón y Él ha tomado tu mano, es el verdadero. Ahí donde tú te encuentras, quiero poner en tu mente esta duda: a la iglesia que tú vas, al Dios que tú estás siguiendo, ¿es el verdadero?
¿Es el Dios que está en la Biblia o es el Dios que te han enseñado sin que tú lo puedas refrendar con su palabra y su enseñanza en la Biblia? En la actualidad hay mucha gente que habla cosas, pero que no está en la Biblia. Es por ello que entonces la mujer, con su conocimiento, le dice: a nosotros también nos han enseñado que en el futuro va a venir un Mesías. Mire, yo quiero que usted observe a la mujer samaritana. En las enseñanzas anteriores dijimos que a los samaritanos los despreciaban porque el conocimiento que ellos tenían de la fe judía era un conocimiento fingido. Era un conocimiento que se les enseñó a ellos, pero no es de ellos. Se les enseñó porque vivían en un territorio. Bueno, aquí adoramos a Jehová y les vamos a enseñar quién es Él. Y si usted se da cuenta, en el poco conocimiento que ella tenía también la misma esperanza, la misma confianza de que un día iba a venir un Mesías. Y Jesús le dice: Él es el que habla contigo. Mi querido amigo, ¿alguna vez tú has escuchado del verdadero evangelio? ¿Alguna vez tú has dicho: a mí me han hablado que hay un evangelio de poder y de autoridad? Hay un evangelio que cambia vidas. Hay un evangelio que hace a la gente tener una vida y una esperanza y una confianza especial. ¿Dónde está? Ese es el evangelio que hoy yo te estoy predicando en el nombre de Jesús. En ningún momento te he dicho mi palabra. En todo tiempo predicamos la palabra de Dios, porque hoy es Él el que se está demostrando, enseñando, representando a todos a través de su palabra. Y la gente que le ha puesto cuidado, la gente que ha puesto atención, la gente que ha abierto su corazón para entender lo que la Biblia dice, está viendo que coincide justamente con su conocimiento y la realidad. La mujer samaritana entonces, cuando le dice: yo soy el que habla contigo, me imagino que ella se quedó atónito. No puede ser. No puede ser. Pero inmediatamente su mente trabaja y dice: ha de ser cierto. Me ha dicho toda la verdad. En ningún momento me ha ofendido. En ningún momento me ha dicho cosas malas. Hermana y amigo, hermano y amiga, el evangelio nunca te va a ofender. Con tu poco conocimiento o con tu mucho conocimiento, si es un conocimiento espiritual, perfectamente va a coincidir con lo que la Biblia enseña. De eso te lo puedo asegurar. Tu conocimiento espiritual, sea mucho o poco, que tú tienes, va a coincidir cuando escuches la palabra, que alguien te predique y que te lea la Biblia y tú vas a decir: es cierto. La mujer samaritana pertenecía a un grupo que no eran los llamados, pero tenía el conocimiento suficiente para poder observar que con quien ella estaba hablando no era una persona común y corriente. Jesús, el Hijo de Dios, no es una persona común y corriente. Jesús es Dios. Y cada vez que leemos su palabra, estamos hablando con Él. Y cada vez que leemos y escuchamos su palabra, es la voz de Él la que está hablando a nuestra vida. Eso es lo que la mujer samaritana siente. Eso es lo que ella observa. Y dice la lectura que en eso estaban platicando cuando vienen sus discípulos, pero los discípulos se quedan callados al observar que Jesús ha roto una costumbre. ¿Sí? Dice: ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús está hablando con una samaritana? Eso no va para nosotros. Pero la Biblia dice que se quedaron callados. Esta parte me gusta mucho, porque así es como debemos nosotros ser en esta vida.
Hay cosas que nosotros creemos que son buenas, hay cosas que creemos que son malas, pero por educación debemos quedarnos callados. Mientras no sepamos el resultado futuro, es bueno quedarnos callados. Miren lo que hacen los discípulos. Ven a Jesús hablando con una mujer y samaritana y ellos guardan silencio. Qué respetuosos eran estos discípulos. Como quisiera yo que en mi familia, que en mi iglesia y donde quiera que uno vaya, haya gente así. Pero lamentablemente no. En este mundo usted lo ve platicar con una mujer y se imagina usted todo lo que piensa la gente. Y ven a una señora platicando con un señor y ya se imagina usted lo que la gente piensa. Y aunque la gente dice, pero es que es cierto, sí, pero usted no tiene derecho a juzgar y menos prejuzgar la actitud de las personas. Miren los discípulos, encontraron a Jesús conversando con una mujer y se quedaron callados. No hicieron ningún comentario, más bien dijeron, Señor, tú no tienes hambre. Porque ellos pensaron que Jesús había comido algo. No. Y en el momento en que le ofrecen comida, Él les dice, es que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, ¿cuántos de los que me están escuchando en esta hora les gusta hacer la voluntad de nuestro Padre? Predicar su palabra, enseñar su palabra, aprovechar las oportunidades para llevar el evangelio a este mundo que lo necesita. Este mundo lo necesita que nosotros hablemos de Jesucristo. Y por eso siempre yo le invito a usted, cuando escuche a un predicador que le está hablando de la Biblia, por favor póngale atención. Analice que está hablando de Dios, porque hay mucha gente que no habla de Dios. Se para en un púlpito, se para en un lugar sagrado para echarse flores a sí mismo, para decir quién es Él, qué es lo que hace, qué es lo que vende, qué es lo que su éxito, cuál es su negocio y todo lo demás. Pero Jesús aquí dice, su negocio y su trabajo es hablar a las personas. Pero ¿sabe qué? Esta conversación con la mujer samaritana, mientras los discípulos observan, esta mujer dice que entonces deja su cántaro y se va a la ciudad. Eso nos da margen a pensar que el pozo estaba lejos, o por lo menos a cierta distancia de la ciudad. Pero cuando ella deja su cántaro y llega a la ciudad, se vuelve ella, entonces, oigan bien esto, una predicadora, una mensajera, alguien que lleva un mensaje, alguien que lleva una noticia, y no una noticia desagradable, una noticia agradable. Y dice la Biblia que ella dice, mientras eso pasaba, ella se va corriendo a la ciudad y le dice, parece que me encontré a un profeta. Mire lo que dice el versículo 28 y 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Usted qué dice? ¿Usted que ha leído y yo que he leído? La respuesta es, Él es el Cristo. Él es el Cristo. Si en el transcurso de la enseñanza, si en el transcurso de los mensajes, que no solo escucha conmigo, sino que escucha con muchos, usted ha sentido que hay una palabra que llega a su ser, no dude, es Jesús el que le está hablando. Y ella dice, ¿no será este el Cristo? La gente que le escuchó no dudó y dijo, vamos a escucharle, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y entonces encontramos ahí que la mujer samaritana se vuelve una persona convencida, una persona que al sentirse encontrada, al sentirse señalada, pero usted ve aquí, quiero hacer énfasis, ella no se molestó, ella no se enojó, ella no se ofendió. Siempre que predicamos la palabra del Señor, lo menos que queremos es ofender a las personas. Sí, yo espero jamás haberle ofendido con los mensajes que he estado predicando. No es esa la intención. No, cuando la palabra del Señor llega directamente al corazón, lo que hace es un cambio radical. Y entonces como que nos despierta de un sueño letargo,
de un sueño profundo y nos damos cuenta de nuestro error. Eso es lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de las personas. Eso es lo que Dios hace en la vida de todos aquellos que un día tuvimos un encuentro personal con el Señor. Nadie que ha tenido un encuentro personal con el Señor y le ha entregado su vida sigue siendo igual. No puede ser igual. Posiblemente usted me diga: mire, pastor, yo he visto a muchos que ahora dicen que son evangélicos, pero son peores. En el otro mensaje yo le decía: lo que pasa es que hay muchos que se meten en el evangelio. Hay muchos que dicen: me cambié de religión. Muchos creen que llegar a Jesucristo es como cambiarse de saco. No, no, no. Llegar a Jesucristo es tener una nueva vida. Es lo que aquí la mujer samaritana hace. Está convencida de que se encontró con Cristo. El Cristo que ellos tenían en su mente. El Cristo que el pueblo judío esperaba como su Mesías, su libertador. Todos ellos esperaban a ese Mesías. Ella dice: ¿no será que ese fue el que yo encontré? Porque me ha dicho toda la verdad. Y por último, vea usted, versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. Para Dios no hay nada oculto. Nosotros podemos esconder las cosas a nuestra familia, podemos esconder las cosas a la gente, pero Dios conoce todo. Ahora mismo el Señor está viendo tu vida. ¿Eres un cristiano verdadero? ¿No le estás escondiendo nada a nadie? Este mensaje te está cayendo bien. ¿Eres un cristiano que has escondido algo? Este mensaje te está tocando para que no seas así, para que cambies tu vida. ¿Eres una persona que no has recibido a Jesucristo y coincide lo que la mujer samaritana sabía y creía? Dice este verso: y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Salvador del mundo ya estuvo y vivió con nosotros. Él ahora, a través de su palabra, nos predica. Estamos llegando a la parte final de este acontecimiento en la vida de Jesús y en la vida de una mujer samaritana. Esa conversación amena, esa plática que no se quedó en el aire, tuvo repercusión en la vida de aquella mujer, y no solo en la vida de ella, sino de todos aquellos que le escucharon. La Biblia dice que le piden a Jesús que se quede unos días con ellos, y él se quedó con ellos porque querían escuchar más, querían conocer más, querían saber más de Dios. Yo espero que al finalizar esta enseñanza, usted nazca en su corazón el deseo de leer más la palabra de Dios. Yo no le predico una religión, yo no le predico una iglesia, yo le predico a Jesucristo, aquel que murió en la cruz para darnos vida. Y dice la Biblia que con sus llagas fuimos todos sanados. El mismo que murió en la cruz hoy le dice: ven a mí, porque todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Jesús. Cuando él caminó en este mundo, la intención de su corazón era llevar el mensaje a aquellas personas que lo necesitaban. Ahora mismo nosotros necesitamos tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. La mujer samaritana, después de esta conversación, ya no fue la misma. Fue una mujer que ella misma salió a predicar: me encontré con el Cristo. ¿Quieres tú ser uno de los que pueden decir: me encontré con el Cristo, me encontré con el creador de este mundo? Pues yo le invito a que ahora mismo abra su corazón a nuestro Dios y le diga: Señor,
tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, toca mi ser. Tu palabra toca mi realidad. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero ahora con tu presencia y tu palabra quiero ser una nueva criatura. Invita a Jesucristo en tu corazón y serás una nueva criatura. Que el Señor te bendiga.